Buenas noches, amigos televidentes, amigos seguidores de AFNA TV. Este es nuestro segundo programa de Leyendas de Pichincha. Tuvimos el primer programa la semana pasada con Marco Peralvo, representante y gerente de la Universidad Católica. Y ahora estamos con una persona muy especial del fútbol de Pichincha, del periodismo, de todo su desarrollo, y es de los, creo que es el único que queda dentro del periodismo de la escuela vieja, de los grandes guerreros de esa época, donde no se tenía la comodidad de ahora de poder relatar o comentar en una buena cabina con aire acondicionado. Todo lo contrario, había que ver cómo sacaban la luz, cómo se conectaban a salir al aire. Pero antes que nada, una advertencia para nuestros seguidores que se suscriban, por favor, en nuestro canal y en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube, para que nos marquen en cada uno de cualquiera que ustedes deseen. Nuestro personaje es el señor Edgar Villarroel Caviedes, periodista, como lo dije anteriormente, de la vieja guardia. ¿Pero qué vieja guardia, mi querido Edgar? Edgar Villarroel Caviedes, periodista, narrador deportivo. Nació en la ciudad de Ibarra un 12 de marzo de 1942. Desde temprana edad se radicó en la ciudad de Quito. Es así que barrios como La Tola, América, San Blas o Los Laureles vieron crecer a la voz que tiempo después marcaría historia en el periodismo deportivo. Desde muy joven tuvo una inclinación a la radiodifusión y poco a poco su voz se apoderaba de distintos espacios públicos en la escuela secundaria. Sus inicios frente al micrófono y en el mundo de la radio fueron en las emisoras Gran Colombia, presentando un espacio denominado Shows de Shows, un programa dedicado a la música, donde tuvo la oportunidad de subirse al escenario con personajes como Julio Jaramillo, las hermanas Mendoza Suasti, los hermanos Miño Naranjo, el dúo Benítez y Valencia, la orquesta de Pacho Galán de Colombia, entre otros cantantes nacionales e internacionales. En el mundo deportivo, su pasión, el fútbol. Desde muy joven estuvo apegado al rey de los deportes, anotando y gritando goles como futbolista. Pero tenía otro don, otro talento, una voz mágica para la narración deportiva. Su primera escuela fue la narración colombiana. Esa fue su base para adentrarse en el mundo del relato deportivo. Su primer relato fue en el estadio de El Ejido. Era un partido entre Argentina y Sociedad Deportiva Aucas. Desde entonces, su pasión y carisma alegraron a miles de apasionados futboleros. Su narración traspasó fronteras, compartiendo las emociones de un mundial o una Copa Libertadores. Su voz no solo ha descrito la emoción de un partido de fútbol, también estuvo en el boxeo, en el básquetbol, en el atletismo, en el automovilismo, entre otras tantas actividades deportivas. Además estuvo inmerso en el mundo del periodismo político, entrevistando a actores de la talla de Velasco Ibarra o el dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Y la pelota va llevando Polo Carrera. Recepción de balón en el medio campo, toca por el sector derecho donde se ubica el flaco Mantilla, levantó la vista, busca que pasar, vete a las 18 gradas, se defiende el Deportivo Quito, con golpe de cabeza la saca el Potonto de los Santos, a recibirla inmediatamente Bateiri, la devolvió para Calderón, busca por el sector derecho. Él es don Edgar Villarroel Caviedes, uno de los personajes más representativos y queridos del periodismo deportivo radial ecuatoriano. Bienvenido a Leyendas del Deporte. ¿Qué tal, Eddie? Para mí una satisfacción. Gracias por haberme invitado. Y también felicitarte por que ahora ya somos colegas del periodismo deportivo. Me recordabas que en tu juventud, no porque esto quiero decir que estés viejo, pero yo te entrevistaba cuando jugabas al fútbol. Yo recuerdo cuando compartías con tu señor padre, con Eduardo, con tu señora madre. Y creo que la amistad es de muchos años. Tuve la oportunidad también de seguirte cuando te vinculaste al fútbol internacional en condición de jugador de fútbol.
Así que me has invitado para comenzar, Padre Olgar. Tú mencionas que soy de los guerreros que quedan de la guardia vieja del periodismo deportivo. Creo que sí, de aquella camada brillante de periodistas que dio el Pichincha en especial, ya casi la mayoría han fallecido. Siempre menciono cuando me preguntan los nombres de connotadas figuras como don Blasco Moscoso, Carlos Rodríguez, Alfonso Lazo, Carlos Machado, Jaime Vega, periodistas como Fernando Guevara Silva, periodistas de aquella época, Pepe Carrero Viteri, Fabián Vizcaíno, y creo que yo era el Benjamín de aquella época, y con ellos tuve la oportunidad de compartir. Y a nivel nacional también varios periodistas que cruzaron y que estuvieron precisamente con su trabajo brindando a la afición ecuatoriana, como Ecuador Martínez, Rap del Campo, el mismo Petronio Salazar, y muchos periodistas deportivos, en la que puede incluir también a tu señor padre, porque él incursionó también en el periodismo deportivo. Yo recuerdo que Eduardo Bores, igual que Blasco Moscoso y Pancho Moreno, fueron los fundadores de un programa deportivo que sí, se sigue manteniendo, que se llamaba o se llama Cóndor, Voces y Oídos del Deporte. Entonces Eduardo fue también, hizo prensa deportiva, y al hacer prensa deportiva y también práctica deportiva, intervino formando parte del equipo de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, el llamado Mi Pluma lo Mató. Así que, como tú mencionabas, todos esos grandes periodistas, algo de ellos aprendimos, algo de ellos que logramos asimilar y que ahora estamos transmitiendo a las nuevas generaciones porque se ha multiplicado el asunto periodístico del deporte y también ya se ha roto un tabú, aquello de que antes la mujer no hacía mucho comentario deportivo ni relato deportivo, y a la vez que en el Ecuador llega el mundo ya con facilidades, las mujeres también están ingresando en ese campo del relato. Hay colegas que en Colombia relatan ciclismo, hay colegas, conozco en Paraguay, que relatan boxeo, que relatan basquetbol. Es decir, que ha habido un cambio de generación a nivel de esto, del relato y del comentario deportivo, Eddie. Mi querido Edgar, vamos cronológicamente, lo que fue tu vida o lo que es tu vida como narrador absoluto. Tenemos una hincha que se me subió al lado. ¿Cómo era la narración en el Ejido? ¿Cómo era la narración en el Colegio Mejía, que también se jugaba de fútbol profesional? Claro. ¿Ya? Entonces, estas anécdotas, el periodismo, la gente actualizada, hablamos de 1, 2, 3 generaciones atrás, no sabe todas las peripecias que había que hacer. Ir a transmitir a Guayaquil cuando jugaba un equipo de Pichincha contra un equipo de Guayas, el hostigamiento que había del público, de la gente, sobre todo en el Estadio Capue, de ese famoso torneo del año 61 entre Deportivo Quito y Emelec. Pero eso lo vamos viendo de a poco en el tiempo. Tenemos 1 hora para hablar de todo este desarrollo. Pero la gente... Pero te cuento que de aquella época, cuando iniciábamos el trabajo de transmisiones deportivas, había que que templar una línea de audio desde los estudios hasta el escenario. Te digo, porque seguramente vamos a comparar lo que era emisora Gran Colombia en Guayaquil y Oriente, y tenía que hacer un enlace con línea aérea por los postes directamente hasta el estadio, o directamente hasta el coliseo, directamente hasta el escenario donde se iba a jugar. En esa época, los operadores de la radio llevaban los transmisores, que eran unos aparatos grandes, igual radios grandes, de tubos. No hay la facilidad de ahora, que tú fácilmente puedes comunicarte a través del celular, puedes comunicarte con el radio transistor. Y era un problema para los llamados reparadores de línea, que tenían que levantarse temprano y hacer una limpieza de la línea de audio hacia el sitio de transmisión, porque se corría un riesgo. Por ahí un pajarito que te visite y te causaba dificultad, la señal no tenía la misma claridad. Entonces, se utilizaban también intercomunicadores para hacer servicio de camerino, con aparatos de comunicación muy grandes, desde luego. Entonces era difícil. Yo recuerdo cuando se hacían transmisiones en escenarios y no había disponibilidad de teléfono,
se tenía que utilizar equipos grandes, templar antenas a veces en el Pichincha, para poder de ahí captar la señal de la radio a través de aparatos que se tenían esa oportunidad para que puedan ser sintonizados en los estudios. Entonces era difícil. Y para todo eso había especialidad. Había la gente que hacía la reparación de las líneas, había otra gente que se encargaba de llevar los equipos de transmisión, la gente que se encargaba de los micrófonos. Es decir, que no se tenía las facilidades que las tiene ahora. Tú mencionas que viajábamos a la ciudad de Guayaquil, nos tocaba ir a Ambato. Yo soy de la camada que transmitíamos en el estadio de Ejido, después en el estadio olímpico, salíamos del estadio, nos dirigíamos porque el aeropuerto era cercano, me refiero al aeropuerto antiguo, y de ahí nos trasladamos a la ciudad de Guayaquil para hacer conexión y el enlace desde las 4 de la tarde. Es decir que yo sí realicé por muchos años la transmisión de los denominados 3 partidos, el de los madrugadores, el primer partido que era los que secaban la cancha, el intermedio y el tercero, como se jugaba antes acá en Ecuador y especialmente en Quito. Y también los equipos que se disponían en esa oportunidad que existían en el campo profesional, pero en el campo amateur primero, porque claro, yo no transmití los cotejos de Gimnasio, de Gladiador, del Crack, había del Quito Moderno, había el equipo del Atlanta de Chimbacalle, que después también fue campo profesional. Entonces, de esos partidos yo las miraba. Yo, como se dice, jugué hierba del estadio desde muy temprano. Asistía con mi hermano Marco, a quien le gustaba mucho el fútbol. Mi hermano Marco igual conoce mucho del asunto del asunto periodismo deportivo, aunque no ejerció, él se dedicó más al asunto del banco. Y el asunto deportivo también nosotros desde muy temprano practicamos, ¿no? Yo jugué en el equipo barrial, jugué en el equipo del América, de la categoría juvenil, jugué la de ascenso, llegué al campo profesional. No sé qué jugando ya, digamos, a tiempo me retiré, no sé si lo hice bien o mal, porque eso me permitió abrazar esta profesión, Eddie, que la sigo manteniendo, que era del periodismo deportivo, que me ha dado más de una satisfacción. Primero, conocer grandes y excelentes amigos, conocer a gente que a lo mejor en otra profesión no los hubiese conocido. Así que me ha deparado muchas satisfacciones y alegrías. Ahora es diferente, ahora hay más facilidad para las transmisiones, ahora dispones de una elegante cabina, amoblada, tienes comodidad. Antes no existía así, eran cabinas o cuartuchos, como se mencionaban, en las que uno iba, se colocaban sillas y se transmitía. Así que el mundo moderno ha cambiado en forma total, Eduardo. Lo importante está indicar que el arbolito tenía la tribuna de madera, es importante. Las cabinas de transmisión eran unos cuartuchos, como tú dices, cubiertos de esterilla para asuntos del ruido. Yo era pequeño, pero me acuerdo de esos detalles. Y era muy folclórico, en pocas palabras. Pero una cosa importante, el Ejido estaba siempre lleno. El estadio del Arbolito estaba siempre lleno. Era raro ver una fecha del fútbol profesional en el estadio del Arbolito que no contara con público. Bueno, te cuento que, claro, yo me acuerdo del estadio del Arbolito. Inclusive se le daba facilidad al hincha. En la actualidad, digamos, donde se construyó el sitio de la Contraloría, había una loma a la que asistían los aficionados que no tenían la parte económica para llegar a presenciar el partido de su inicio en la parte interior del estadio. Entonces se miraba desde la loma y cuando se iniciara el segundo tiempo, faltaba poco, la gente bajaba, descendía para irse al estadio del Arbolito, tan tradicional, un sitio de concentración, de reunión de los verdaderos amigos. Y tú te debes acordar también de un sitio del famoso Arbolito del Chuya Pérez, claro. Un sitio en el que había un señor que hacía la venta de los comestibles ahí, las famosas tortillas, la cerveza, iban los aficionados, los hinchas de Laucas en especial, y el Chuya Pérez ahí les daba comodidad para que se sienten a los hinchas de Laucas, y ahí se hacían las apuestas. Él se ponía un billete de 100 en la frente, me acuerdo, y con el billete en la frente invitaba para que hagan las apuestas. Era un sitio tradicional muy cercano, desde luego. Una lástima, ¿no?, que desapareció. Mucha gente cree, y yo también comparto, de que iba a ser una reliquia si se lo conservaba, pero así fue la disposición de autoridades
hasta que desapareció el Estadio del Arbolito, que fue testigo presencial de muchas jornadas deportivas. En ese estadio jugaron grandes figuras del fútbol, no solamente de Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, en ese estadio yo recuerdo clásicos, Barcelona con Deportivo Quito, cuando venía Emelec jugaba con Aucas, con Liga Deportiva Universitaria. Es decir, que la gente esperaba que llegue el día de fútbol, porque era un día de concentración, era un día de reunión, donde iban los amigos, compartían. Ahí no había esta división de las barras que ahora existe. Antes se reunía el hincha del Aucas con el del Quito, con el del América, con el de la Liga. Tranquilamente se tomaban su cerveza, disfrutaban ahí del espectáculo y cómodamente se retiraban a sus casas. Ahora el problema de las denominadas barras bravas, que para mi concepto hay una confusión a nivel de la juventud. Yo veo que van al estadio muchos hinchas y no se preocupan de ver el espectáculo, de ver el partido, sino más bien de estar jugueteando entre las mallas y comienzan a protestar, se enojan, dan un mal espectáculo y al final se cometen problemas en los enfrentamientos entre los hinchas. Por eso que hay mucha gente, Eddie, que ya no quiere ir al fútbol. Entonces, pero estamos hablando de la época nueva. Vamos a ver cuando Edgar Villarruel debuta en la narración deportiva. Cuéntame, ¿cuál fue esa experiencia? Bueno, yo tenía ya, te digo, inclinación por esto del relato deportivo. Lo había hecho en forma imaginaria. Yo inclusive miraba los partidos de mis amigos en el barrio y la transmitía. En el colegio igual yo lo hice. Yo comencé haciendo locución comercial en una radio Sport. Después trabajaba para Radio Nacional Espejo. Ahí me inicié. Después, digamos, el mayor tiempo permanecí en emisora Gran Colombia. Ahora laboro para Radio Caravana. Y hacía locución comercial. Pero tenía afición por relato deportivo. Había participado ya en algunos concursos que los gané. Y resulta que un día, mi colega y amigo Eduardo Flor Andrade, ese fue a Riobamba, y por algún motivo no tuvo tiempo de retornar a Quito. Y en el Estadio Olímpico Atahualpa, no, en el estadio, en el Arbolito se jugaba un partido. Y recuerdo era entre Argentina y Aucas. Y Eduardo no llegaba. Entonces yo estaba en el estadio, igual el técnico, yo iba a hacer locución comercial, pero en vista de que no llegaba, pedí las alineaciones y hice el relato deportivo. Primeramente yo no me imaginaba, y seguramente lo hice bien, porque Raúl Flores, que era el gerente de la radio, inmediatamente me dijo, no te preocupes, sigue, ya te voy a acomodar, ya te vas a llamar a alguien para que vaya a hacerte los comerciales, y así fue. Me llamó, fue a hacer los comerciales y fue un inicio. Y comencé muy temprano porque, mira, Eddie, yo no fui de los periodistas que comenzaron haciendo visita de cancha o de camerinos o de borde del campo. Yo directamente fui al relato deportivo. Y será que tuve una premisa de haber seguido muy de cerca el fútbol colombiano. Entonces me apasionaba, yo seguía el fútbol colombiano, de la época del Dorado, del fútbol colombiano, de la época de Millonarios, del Cúcuta Deportivo, la presencia del Deportivo Cali, del América, del Boca Juniors de Cali, y los relatores deportivos de aquella época también me sirvieron como ejemplo. Y como me gustó el gusanito del relato deportivo, le fui cultivando. Y para mí fue una sorpresa que, además de haber hecho fútbol, que ya fue característico todos los domingos o todas las veces que había fútbol, transmitía para Radio Espejo y alternaba ahí con Radio del Campo, alternaba con Fabián Vizcaíno. Y después las circunstancias obligaron para que haga otra clase de actividades deportivas. A poco tiempo de que yo comencé a hacer relato deportivo, vinieron los Juegos Bolivarianos aquí en Ecuador. Entonces, además de el fútbol, había competencias de atletismo, había competencias de vóley, diferentes pruebas. Ahí tuve la oportunidad en Radio Espejo y en el Estadio Universitario de hacer un relato de una prueba de 5.000 y de 10.000 metros. Había un atleta espectacular colombiano, Álvaro Mejía. Estamos hablando de 1968, ¿no? Claro, ya el año, eso te estoy hablando. Bueno, yo inicié propiamente a hacer relato del año 61, 62, por ahí comienzo yo. Desde ahí hago ya el inicio de mi relato deportivo
en Radio Nacional Espejo. Te decía que después tuve que... Edgar, permíteme un minuto. Producción me está pidiendo. Señor productor, tiene las cámaras y continuamos en 2 minutos. Cancha. En cada categoría. En las gradas y en cualquier estadio. De inicio a fin. Ahora nuestro fútbol estará respaldado con toda la información que generará el equipo de AFNA TV. Muy pronto. Estamos de regreso. Ya el productor hizo de las suyas. Estamos narrando y hablando con Edgar Villarroel Caviedes sobre la historia de él como narrador deportivo. Comenzó en la década del 60. Pero claro, él vivió antes, él vivió la década del 50, donde en Pichincha se juega el primer campeonato profesional en el año 54. Pero bueno, pero estamos hablando de la carrera profesional como narrador fuerte tuyo de fútbol. Aunque en esa época se narraba hasta las carreras de carros en la carretera, de autos y toda esta cuestión. Tú estás hablando ahora de los juegos, pero nos estamos sacando un poquito del tiempo, Edgar. ¿Qué pasa contigo? ¿En qué radio trabajaste en esa década del 60? Comenzaste en 61, 62. De ahí para adelante, ¿en qué radio trabajaste? Cabe destacar que todo esto se permitía en frecuencia AM, ¿no? Amplitud modulada, no existía la FM. Obviamente los canales de televisión estaban, pero no transmitían en vivo. Entonces todo el mundo estaba pendiente de esa radio, en AM. Entonces tú estabas en Gran Colombia, si no me falla la memoria, después también estás hablando de Radio Nacional Espejo, y competían, tenían competencia con diferentes radios. Así que explícale esto al público, por favor. Claro, en esa época ya hacía relato y sobresalía, ¿no? Porque ya se habían desvinculado Alfonso Lazo, Blasco de emisoras Gran Colombia, ellos pasaron a formar parte de Radio Quito. Y había radios, recuerdo, Atahualpa, donde relataba el ingeniero Osvaldo Núñez Moreno. Entonces teníamos ya Radio Difusora Tarque, igual. Carlos Machado viene posterior, Carlos Rodríguez era quien relataba para Radio Difusora Tarque, en AM. Y de ahí comenzó el trabajo en el campo ya profesional. Como tú mencionabas antes, en el campo amateur, porque el profesionalismo nace por el año 53, 54. Yo en esa época era espectador. Yo iba al estadio a ver el fútbol. Yo miré mucho fútbol, eso sí, mucho fútbol miré en la categoría amateur, en la categoría de barrial. Y en el asunto de fútbol en el estadio mismo, recuerdo en el año 1950, por ejemplo, yo no me puedo olvidar nunca de un torneo que hubo para niños, que organizó un técnico argentino llamado señor Natalio Molinari, cuando al estadio, a la cancha del estadio de Ejido, le
para que puedan actuar los chicos, se hizo 4 canchas, ahí jugaban, me acuerdo, los chicos. Y ahí también había la Radio Nacional del Ecuador, que tenía una cabina, aparte del grupo de las cabinas que habían, como tú mencionabas, en la tribuna. Habían, creo que 2, 3 cabinas al costado izquierdo y al costado derecho, y esta Radio Nacional del Ecuador tuvo su cabina pues en la parte exterior del estadio. Entonces, era una tribuna, recuerdo, de madera, ahí nos concentrábamos. Era más fácil conocernos entre todos. Yo y Benjamín, porque ya mencionaba nombres de colegas periodistas que por muchos años me superaban en el asunto de la edad y también de recorrido. Entonces, después tuve la oportunidad, gracias a una invitación del señor Eduardo Ceballos Castañeda, para vincularme a Emisoras Gran Colombia. En Emisoras Gran Colombia ya tuve la satisfacción de compartir el micrófono con Jacinto Landazuri y después también con Petronio Salazar. Y de ahí pasaron grandes compañeros, amigos en Emisoras Gran Colombia, como los hermanos Jarrín, Raúl, igual Patricio. Y de ahí también tenía la oportunidad, o trabajaban los hermanos Vargas en la parte comercial. Y en la parte de los comentarios, en esa época recuerdo que trabajaba por Emisora Gran Colombia el señor Gilberto Mantilla Garzón, trabajaba Fernando Guevara Silva, que eran comentaristas ya de la radio. Y después, o antes de mí, ya desfilaron muchos periodistas, porque en Emisora Gran Colombia, te digo, se consideraba una universidad, porque ahí habían trabajado casi la mayoría de periodistas deportivos, sin excepción. Ahí trabajó Blasco Moscoso, Pancho Moreno, Carlos Rodríguez, Pepe Calero, Patricio Romero Barberis, Fabián Vizcaíno, todos los periodistas deportivos, sí, pasaron por Emisoras Gran Colombia. Una pregunta, ¿quién era Eduardo Mocho Ceballos? Bueno, mira, él, para mí, a nivel de la radiodifusión ecuatoriana, además de ser un personaje en la radio muy conocido, yo creo que fue... Es una anécdota, tú sabes, muchas anécdotas de eso. Un poco de salsa. Sí. No, él tuvo mucha visión, te digo, un hombre que era entregado a la radiodifusión, arriesgaba. Él era una sola persona, pero él es el que hacía empresa. Él se decidió por muchas facetas de la radio. Él trajo grandes artistas espectaculares que actuaron en el Coliseo, actuaban en el mismo Teatro Estudio de Gran Colombia. Él trajo a cantantes de la categoría de Los Panchos, vino a actuar también Roberto Ledesma, los Cinco Latinos, no de la época de los primeros, que bueno, yo no los tuve la oportunidad de verlos, pero sí después de mi época ya vino Alberto Beltrán, en mi época también de los tríos ecuatorianos, los indianos, los embajadores, los Lemari, los brillantes, casi la mayoría de artistas que venían al Ecuador y especialmente a Quito actuaban en Emisoras Gran Colombia. Rafael de España tenía un auditorio, ¿no? Sí, el radio del Teatro Estudio, de la radio que era en el último piso del edificio Pardo, y ahí es donde en la fonoplatea, como se le denominaba, la fonoplatea de Gran Colombia, ahí desfilaron grandes orquestas como de la de Julio Yenta, la orquesta típica Tokio, vino también la orquesta de Alfredo de Ángelis, la de un artista colombiano. Bueno, muchos artistas actuaban ahí en Emisora Gran Colombia. Entonces, el hombre tenía mucha visión, muy visionario. Él, donde iba un deportista ecuatoriano y especialmente en el campo futbolístico, siempre se decidió. Por eso es que recorrimos mundo, Eddie, con Emisora Gran Colombia, gracias a la deferencia y a la confianza del señor Eduardo Ceballos. Mira que me permitió, porque yo tengo registrado a más de Copas Sudamericanas, torneos bolivarianos, Copas América, la Copa Libertadores. Entonces, yo recorrí a nivel de Sudamérica y a nivel del mundo, gracias a Emisora Gran Colombia que me dio esa gran oportunidad. Ahí y todo, te digo, hablamos de la época, porque antes era difícil, tú tenías que llegar a un sitio, arrendar o pedir la
la contratación de líneas telefónicas, 4 hilos, una línea de transmisión y otra de retorno. Entonces, a veces era difícil que se te caiga. Yo tengo una anécdota, y alguna vez conversaba en Bolivia. Resulta que en Bolivia fui a transmitir un cortejo en un estadio llamado Temblanderani de Bolívar, en la parte, como hacer una comparación más o menos para darle una idea al amigo televidente, como decir de San Juan para arriba por la Chorrera. Entonces ahí llegué y lamentablemente no había disponibilidad de líneas telefónicas. Entonces por ahí había una línea telefónica y yo le dije al señor de la empresa que por favor vea la forma de que se me facilite. Dijo, no, le digo, cuestión de la línea, pues facilíteme. Entonces me permití hablar con la señora dueña de la línea para que me preste. Le indicaba, señora, yo voy a utilizar por tal tiempo, inmediatamente le hago la devolución y la cancelación si hay que pagarla. Entonces el boliviano se quedó impresionado, dijo, esto nunca aconteció, nunca se ha hecho, yo hice, pero tú tienes que hacer lo humanamente posible para que la transmisión salga. Porque sería tremendo que tú te vayas a Bolivia y que no transmitas, que llegues al Ecuador y digas, te has ido de paseo. Nadie te va, el dueño de la radio o el gerente de la radio no te va a aplaudir, decir, le felicito por su viaje. Entonces uno tiene que a veces ir a pelear para conseguir sitio de transmisión. No en todas partes te ubican cabina. Tienes que ir a un sitio en el estadio donde colocan. Entonces, todo eso se ha pasado y eso hemos tenido que soportar. O sea que no es todo belleza, Eddie. No, yo sé que esto es mucho dolor de cabeza, porque uno más o menos convivió en esa época, a pesar de que yo era un chico, pero uno se recuerda, porque yo iba a todos lados con mi papá. Ya, en todos lados estábamos presentes, cuando él estaba de técnico, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue tu experiencia, Edgar, cuando pisaste el primer estadio argentino? Que ya la hinchada cantaban, que era un ambiente completamente diferente al fútbol ecuatoriano. ¿Cuál fue tu primera experiencia en el sur, sobre todo en Argentina? Bueno, en Argentina había transmitido algunos partidos, de varios escenarios, ¿no? Pero tengo una excelente anécdota. Bueno, yo transmití en el estadio de River, transmití en el estadio de Caballito, transmití en Rosario, fui a Independiente igual, cuando jugó Independiente con Liga Deportiva Universitaria. Ahí me comentó, y recuerdo como que estuviera presente, Henry Magri, que había jugado para el equipo de Vélez. Él me hizo el comentario. Y te digo, una noche muy fría allá en Buenos Aires, especialmente en Avellaneda. Y claro, yo no había ido con una chompa por el asunto del clima, y era muy frío el clima. Y tengo como anécdota que Carlos Muñoz, el gordo Muñoz, él me vio y me dijo, pero mira, che, de Rivadavia, ¿no? De Rivadavia. Pero ¿cómo vas a estar así trabajando? Cubrite, toma. Y se sacó una bufanda roja, me acuerdo. Colocate, dice, cuida tu herramienta, la herramienta de tu trabajo, ¿cómo vas a estar así? Bueno, yo me he impresionado, ¿no? Yo estuve una ocasión en Argentina, estuve un clásico de Boca con River igual. Pero donde yo sí me impresioné fue en el Morumbí. Me acuerdo cuando jugaba Barcelona ahí en el Morumbí, con Sao Paulo, en la época de Nercinho, ¿de acuerdo? Era impresionante el estadio, que se mueve, porque el estadio del Morumbí se mueve. La gente llena ese estadio y comienza a dar la impresión de que hay temblor. Entonces, yo me acuerdo porque estaba en la cabina y le vi, ahí jugaba ya en Barcelona, Flavio Perlaza. Y te cuento, ver el movimiento de la gente en las tribunas, el ir y venir, los saltos, los movimientos, banderas, todo. Es impresionante cuando uno va por primera vez. Y te digo, en honor a la verdad, yo le seguí a Flavio Perlaza. Y Flavio Perlaza se quedó un buen rato parado y se le miraba desde la cabina que regresaba y la ver así, hacia el sector del estadio. Él se impresionó de la gente, de la alegría. Ver que la gente llegaba, que fue otro de mis gratas sorpresas. Había unos tambores grandes donde existían las banderas chiquitas, grandes, y el hincha retiraba una bandera y con ella se iba a la parte interior del estadio y la flameaba todo el partido, ondeaba la bandera y después, al final, la volvía a colocar en el sitio donde la había retirado. No iba a su casa, no era de su propiedad, pero tenía mucho respeto con la enseña, con la divisa, con el uniforme, con la bandera con mayor razón.
Entonces, una cultura diferente a la que acá se ha vivido. Te digo, en el caso de Brasil, son formas de comportamiento inclusive del aficionado. Cuando la gente era sana, cuando la gente iba al estadio, iba con el objeto de festejar, de disfrutar del espectáculo deportivo, a la margen de lo que actualmente se vive en los escenarios deportivos, que ha obligado para que mucha gente se aparte, no vaya, no quiere ir el aficionado al estadio. Por más que se le diga que va a haber un buen espectáculo, buenos jugadores, la gente no va, tiene mucho temor, el temor, porque tuviese habido estadios que se ha cobrado vidas, la gente ha perdido. Recuerdo un estadio, aquí también se produjo, alguna vez lanzaron desde la tribuna una botella, le cayó a un chico que estaba ahí, le vació el ojo. Otra vez también en un estadio en Lima, un chico que estaba mirando el fútbol, el único que miraba en una de las tribunas de ahí, y les llegó un impacto también, ¿no? Uno de esos voladores de pólvora. Entonces, yo te digo, impresionante. Y la forma de festejar, por ejemplo, en Colombia, igual, en Metropolitano, la gente con su selección, yo creo que muy, muy buenas y excelentes experiencias las hemos vivido en esto. Y los argentinos siempre festejaron, siempre fueron bulliciosos, pero querendones a su equipo, porque el hincha ahí es hasta el final, desde el principio hasta el final, le está ocupando, así el equipo esté perdiendo, pero siempre se identifica con el cariño que tiene por los clubes en Argentina. Así es, Edgar. Pasemos para la década del 70, pero antes vamos a un pequeño corte para la producción. Adelante, señor productor. Cancha. En cada categoría. En las gradas y en cualquier estadio. De inicio a fin. Ahora nuestro fútbol estará respaldado con toda la información que generará el equipo de AFNA TV. Muy pronto. Volvemos a la década del 70. En el 70, un poquito antes, el Deportivo Quito rompe los parámetros del fútbol ecuatoriano. Ya lo había hecho en el año 64, pero no había participado Guayas. Pero en el 68 sí, sale el Deportivo Quito campeón nacional con todas las de ley, con todos los participantes. ¿Cómo viviste ese campeonato del Deportivo Quito? Bueno, el Deportivo Quito, a raíz de la transición, yo te digo, Eduardo, yo le seguí a Deportivo Quito desde muy temprana edad, cuando se llamaba Argentina. Yo fui testigo de la transición. Y coincidió que también simpaticé con el Deportivo Quito y mucha gente me ha identificado con esa blusa. Porque yo vivía en la parte central, yo vivía en Briceño y Ríos, muy cerca de la Plaza del Teatro, que fue el sitio de fundación del Deportivo Quito. Después trabajaba yo en emisora Gran Colombia, donde se reunieron para el cambio de nombre, que fue una ley que se dictó para que deje de llamarse Argentina. Se hizo la transición a Deportivo Quito. Y justo en el edificio Pardo, de propiedad del papá de un gran deportista, el Oquito Pardo. Entonces,
él también, y yo recuerdo como anécdota, él solía bajar a la cabina de emisora Gran Colombia. Él bajaba, llegaba a la cabina y comenzaba ahí a tomar el micrófono, daba su criterio, su opinión. Pero yo nunca me imaginé que César iba también a abrazar la profesión de periodista. Entonces él también comenzó en emisora Gran Colombia. Y ahí se reunieron los directivos del Deportivo Quito en la sesión para determinar el cambio de nombre. Y Deportivo Quito ha tenido suerte con jugadores, también de las otras, ¿no? Pero llegaron jugadores sobresalientes en el Deportivo Quito, que también tu señor padre lo dirigió. Porque Eduardo dirigió al América, dirigió al Aucas, dirigió al Atahualpa, dirigió al Deportivo Quito. A Liga le llevó a la obtención de un título. Además de ser entrenador, recuerdo, fue goleador de ese campeonato de Eduardo Bores. Con 8 goles. Sí, él fue el goleador. Yo me acuerdo en ese equipo de la Liga, cuando llegaron 2 chilenos, Carlos Arce y Dante Peche, llegó Pedro Lujambio, llegó Jorge Larraz y tu señor padre que jugaba, era técnico, después se puso centro delantero, tenía una bomba para patear, pateaba muy fuerte, Eduardo, fue calidad. Entonces volvamos al Deportivo Quito. Entonces se hace la transición, ya vienen los primeros jugadores que trajo Deportivo Quito. Y te mencionaba una delantera que no me debo olvidar nunca, espectacular, que tuvo el Quito con La Terza, con Masucho, con Rafo, con Gaitán y con Guerra, porque antes el sistema era 2-3-5, así se jugaba antes del fútbol. 2-3-5, entonces ese era con Deportivo Quito. Y ha tenido suerte en Quito, llegaron jugadores extraordinarios como Carlos Guzmán, llegó un cabeceador espectacular, Osvaldo Galarza, que después fue al fútbol de Colombia, se enroló en Once Caldas. También debemos citar ahí en jugadores como Tavares Suárez, un uruguayo pimentoso de gran calidad. Llegó al Deportivo Quito un jugador, Tito Burgos, un zaguero uruguayo muy grande, desde luego. Ya han jugado Baldi, jugó, inclusive tu hermano político, también el gringo, fue jugador de Deportivo Quito y lo hizo bastante bien. ¿Perdón? Romanelli. De la época de Romanelli. Vino José María Piris. Mira, yo creo que José María Piris debe ser uno de los mejores backcentros que ha tenido o que han venido de extranjeros al fútbol ecuatoriano. Mucha calidad. Jugó de Lima, jugó Modesto Salina, como te decía, en el Deportivo Quito. Vino Vilarete, vino Doroni, de los que me acuerdo. Entonces, pero en el año 78, los extranjeros fueron a Guerra en el arco, Ototo de los Santos central, Oscar Miller Barreto, que es uno de los mejores 10 que ha llegado al país, y Víctor Manuel Martaini, que era el centro delantero, acompañado de toda la gente nacional, ¿no? Claro, y en ese equipo de Deportivo Quito, que lo dirigió Ernesto Guerra Galarza, que fue el que fue, él mismo los fue a contratar, él los trajo a los jugadores de allá de Montevideo. Conversaba Ernesto Guerra, que él fue allá, y figúrate que le dieron facilidad para que vaya al entrenamiento de Peñarol, ahí escogió a los jugadores. Y también fue otro dirigente del fútbol ecuatoriano para conseguir jugadores para Aucas, concretamente. Y dice que Ernesto Guerra le conversaba, le dijo que él había arreglado ya con unos jugadores para Deportivo Quito con Peñarol, pero que le faltó dinero, porque quería él contratar a otros jugadores que decían que eran espectaculares. Así que le dice a este directivo de Aucas, le dice, mira, hay jugadores que nosotros no podemos contar con ellos porque nos faltó la plata, a Ney le faltó la plata, pero tú estás interesado, anda y mañana pregunta. Son Casata, Mancini y, bueno, algún otro no ve. Cuando fueron ahí y le hacían entrevista a este dirigente de Aucas, dijo que ya había hablado y que iba a tener conversación con unos jugadores que le han recomendado para que vengan al fútbol ecuatoriano. Y de ahí, ¿y quiénes son? Casati. Se rieron y dijo, no, ni sé quién es. No, el profesor Guerra, técnico ecuatoriano, me dijo que estos jugadores están disponibles. Sí, dicen, no, lo que pasa, esos son acá unos chocolates, unos helados, alguna cosa. No eran jugadores, sino que eran helados.
que Ernesto Guerra le había recomendado que vaya a contratar ahí. No, de esas anécdotas han habido buenas. Eso te digo, Deportivo Quito. Han venido grandes jugadores acá al fútbol ecuatoriano. Quizá, no sé por qué antes llegaban jugadores de mayor calidad. Ahora ahí llegan jugadores, no hemos tenido mucha suerte con varios de ellos. Tú mencionabas el caso de Barreto. Yo también considero uno de los buenos jugadores que han venido al fútbol ecuatoriano. Espectacular. Un hombre con gran calidad. El oportunismo de Bataini. Cuando vino Aguerre, un arquero de grandes condiciones, Aguerre, jugaba Nico Luqueras, me acuerdo de en ese equipo también Maquito Calderón, Contreras que tú mencionabas, el Deportivo Quito ahí. Creo que fue por primera vez a un torneo a nivel internacional. Cuando jugó Peñarol con el Deportivo Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa, que se llenó el estadio, se produjo un problema. Hubo una mano en el área de Elías Figueroa, recuerdo que el jugador chileno jugaba en el Elías Figueroa. Sí, en y el resulta que en el Olímpico. Y no sancionó el penalti un colombiano, Delgado era el árbitro de ese partido. No sancionó el penalti, entonces se produjo una bataola, una bulla, pleitos en la cancha, la gente que reaccionó. Figurar que después, no estoy justificando, ¿no? Pero era tanta la ira que tenía el aficionado que cuando salió, ahí se quemaron ambulancias, se rompieron carros, la gente muy enojada porque consideraba que se le había perjudicado al equipo ecuatoriano, porque siempre se mantenía de que el fútbol uruguayo tenía otro, digamos, otro extracto a nivel del fútbol ecuatoriano. Entonces, pero se llenó. El estadio ahí, recuerdo, más de 50,000 personas en el estadio jugando Deportivo Quito con Peñarol. Y de jugadores, como te menciono, ha tenido buenos y excelentes, como han llegado a otros equipos, a la Aucas, a Liga Deportiva Universitaria. Liga Deportiva Universitaria en el 69, cuando sale campeón Liga, un año después sale campeón Liga y vicecampeón América, ya con la gente que trajo LDU, con Yamadou Solimando, Carlos Bertocchi, Carlos Ríos, ya, y todas las estrellas nacionales que tenía Liga en el año 69, cuando sale campeón. Lo mismo que América, que sale subcampeón, que trae en el arco estaba Rubén Montoya, ya trae a Héctor Gauna, a Nidonio Aguirre y Hugo Nová, que eran los 4 extranjeros. Pero, claro, y después el América fue después a Copa Libertadores y se reforzó. No te olvides que vino Jorge Bolaños, que el pibe Bolaños jugó para el equipo del América. Jugó Eduardo de María, también el gordo de María, reforzó al equipo del América para Copa Libertadores de América. Y ahí viene una frase que se hizo célebre del barrio del continente, que muchos se atribuyen, pero hay que ser francos, hay que ser honrados. Esa frase es de Jorge Espinosa Bermeo, el famoso Diablo. Jorge Espinosa, periodista del Diario El Comercio, él es el que puso ahí. Él es el creador de aquella, del barrio al continente. Alguien decía que fue, no, hay que decir con la verdad. Entonces, figúrate en América, un equipo de barrio fue a participar en un torneo de Copa Libertadores de América. Yo le vi cuando pasó al campo profesional, por ejemplo, al equipo de la América, en el barrio de la América, y la reunión fue en una escuela Pablo J. Gutiérrez, cuando se designó al primer presidente, un señor Urbano. Y ahí estábamos la gente que habíamos logrado la clasificación. De esa época Mantilla, Echeverría, Jara, me acuerdo Valladares, jugaba el hermano de Echeverría, también estaba Paredes, el arquero. Y ese equipo, en el campo profesional, comienza Eduardo Bores a dirigir. Las reuniones o las clases técnicas de planificación se las hacía en un aula de la Escuela Municipal de Espejo, que era muy cerca ahí del barrio. Entonces, Eduardo comenzó a trabajar y eres, digamos, el creador, digamos, de darle una característica, de darle una carta de presentación al equipo de la América, y de ahí comenzó, porque también Eduardo comenzó con el América, y después su calidad como dirigente, no solamente a nivel del fútbol de los grandes, sino también a él le agradecemos, porque fue el vitalizador con Escuela Ciudad de Quito, en la que aparecieron grandes figuras que más tarde serían los que defiendan los colores del fútbol de club, como también de Ecuador. El caso de
Alex Aguinaga, por ejemplo, me recuerdo, Lucho Granda, Ratón Ayala, y por ahí tengo una cinta que quiero registrarla, cuando comenzaba Alex en un torneo de niños que se jugó en el Coliseo Cubierto, en un torneo sudamericano, que Ecuador y con Alex Aguinaga tuvo una gran participación. No sé si tú conoces ese particular. Sí, claro, eso fue en el año 79, en la cual Ya. el equipo salió campeón sudamericano. Vino Colombia, estuvo Perú, estuvo Argentina, y Ecuador le gana la final justamente a Argentina 2-1, con gol de Alex Aguinaga. El segundo gol, el Ciudad de Quito iba perdiendo 1-0 en el primer tiempo, dio vuelta al partido. Y ese partido tiene una anécdota, que es prácticamente el primer partido que es transmitido en directo en la televisión ecuatoriana. Lo transmitió Alfonso Lazo por medio de Canal 8 en esa época. En la televisión. Bueno, yo lo transmití, te digo, yo eso voy a buscar. Yo lo transmitía desde el Coliseo. Y ahí en esa época transmitimos ese torneo. Y varios torneos que se realizaban, pero después vino un torneo también ya de fútbol de salón. Y ahí aparecieron, como te mencionaba, jugadores que fueron Rosero, había un moreno, un backcentro de caridad que tenía en la Ciudad de Quito, no sé qué, un chico Armendáriz. Algunos se desaparecieron, otros siguieron haciendo actividad deportiva. Méndez, Manicero, el Manicero Méndez estuvo en ese equipo. Claro, Méndez también jugaba. Claro, el Manicero Méndez. Estuvo Pullas, estuvo Víctor Heredia, arquero que después fue del Deportivo Quito, o sea, todo eso. Mi querido Edgar, el tiempo pasa volando, y más escuchando toda esta cuestión. Vamos a una tercer corte para entrar a la etapa final, pero vamos a ver si venimos un poco más a la época moderna. Vamos a darle las cámaras al productor en este tercer corte y arrancamos la recta final. ¿Okay? Ya estamos de regreso. Gracias, señor productor. Entremos a la recta final, mi querido Edgar. ¿Qué me dices tú de toda esa comparación que podemos hacer? Nos quedan 5 minutos para poder desarrollar desde la década del 70 a lo que es ahora, el 2020. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la evolución? ¿Qué resumen sacas tú? Cabe indicarte de que tenemos que hacer otro programa. Yo quiero hacer un programa contigo, con Ernesto Guerra, con gente de la época, pero creo que no va a tener que marcar tiempo, vamos a quedar abierto porque hay mucho que hablar, mucho que la gente se entere, que se informe de todo lo que es la trayectoria del fútbol ecuatoriano, que no es de la década del 2000 para acá o del 90, no, todo lo que pasó anteriormente, ya, cada uno de los personajes. Entonces, yo quiero hacer un programa así, en cualquier momento vas a recibir la invitación, pero eso, bueno, dejémoslo aparte. Dime tú, en esta etapa final de esta tertulia, ¿qué comparas? ¿Cómo ves el desarrollo? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos bajado? Ya tú que has vivido prácticamente 6 generaciones. Yo creo que el fútbol ecuatoriano llegó a tomar nombre. Antes participábamos como meros participantes, no éramos protagonistas, pero fue cambiando gracias a la buena dirigencia, aparecieron dirigentes con mucha sapiencia, hubo gente que sabía mucho ya de fútbol, cambiaron el tratamiento a los jugadores, ya se hizo un profesionalismo, no como antes un profesionalismo mordoré, ya el otro profesionalismo ya era de respeto, de consideración, el jugador sabía que tenía que prepararse para un trabajo, sabía que tenía que prepararse para logros personales, institucionales y también familiares. Entonces viene un cambio radical que experimenta el fútbol ecuatoriano, cuando ya vamos a participar en torneos a nivel sudamericano en los que tenemos una buena intervención. Y le da categoría y renombre cuando varios jugadores ecuatorianos son tomados en cuenta y salen al fútbol internacional. Porque antes tú recuerdas, fue Alberto Spencer, Polo Carrera, que fue al fútbol de Uruguay, jugó para Brasil, Jorge Bolaños también estuvo por Argentina, Cucho Gómez jugó para el Lanús de Argentina igual, y después comenzaron a abrirse las puertas para el jugador ecuatoriano, es decir, que comenzó a tomar renombre. Alex Aguinaga comienza, y muy temprana edad va a vincularse al fútbol de México, en el que le declaran el mejor jugador de la década, una designación de mucha honra para el fútbol ecuatoriano. Antes había Guido Estupiñán,
Entonces se va conociendo, viene abriéndose un espectro para el fútbol ecuatoriano. Y con mayor razón cuando vamos y participamos en torneos a nivel internacional, como eran las Copas Sudamericanas Juveniles, torneos hablando ya de eliminatorias para el Mundial, y llega algo que todos añorábamos. Había mucha gente que decía, me voy a morir y no voy a ver que Ecuador clasifique a un Mundial. Y se da la primera oportunidad gracias a Borillo Gómez, antes de la presencia del Pacho Maturana. Y vamos a un Mundial. Entonces ese Mundial le abre para que lo ubiquen geográficamente a Ecuador y sepan que en Sudamérica, que en esta parte del continente, pues existe un país que produjo muy buenos y excelentes jugadores, que se hicieron aprovechando presencia de grandes técnicos, que sí llegaron al fútbol ecuatoriano. Algunos han venido por aventura, otros se han transmitido conocimientos y capacidad. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, mira, Eddie, y digo, acá llegaron técnicos de valía, acá llegó un técnico espectacular como que fue campeón olímpico, que vino precisamente para dirigir en Deportivo Quito, Scarone, Héctor Scarone. Acá vino un técnico como Paternoster, acá vino técnicos de la calidad de Gómez Nogueira, y técnicos que sí le transmitieron Basilio Bartoli, también podemos incluirlo. Ellos fueron transmitiendo buena fibra para el jugador ecuatoriano. Entonces creo que sí hemos entrado en un plan de superación. Tuvimos la suerte de ver a Ecuador ganar a Argentina, Ecuador ya le pudo ganar a Brasil, que nunca lo había hecho, le ganó a Chile, le ganamos a Uruguay, le ganamos a Colombia, ganamos con Corea, Perú. Es decir, que cambió la fisonomía del fútbol ecuatoriano. Hoy ya tenemos reconocimiento, la gente sabe que se puede aprovechar el producto ecuatoriano y se está viendo que salen jugadores a probarse en el exterior, algunos con buena suerte. Qué lástima que no se adapten por asunto de alimentación, de costumbres, pero creo que el jugador ecuatoriano sí ha experimentado un cambio radical. Ha habido gran mejoría. Yo creo que el jugador ecuatoriano ya es considerado a nivel internacional. Han aparecido igual dirigentes con gran categoría, con representación a nivel internacional, y no nos hemos quedado, no nos hemos estancado, sino más bien yo creo que hay que seguirse abriendo las puertas, especialmente a sitios en el país que producen jugadores. Caso en la costa, hablemos de jugadores de Manabí, jugadores que vienen de Guayas, de Esmeraldas, aquí en la sierra de provincia de Imbabura, especialmente de Chota. Es decir, que esa gente se ha superado. Hay superación y hay categoría. El jugador ecuatoriano no le pide favor al extranjero y por eso ha habido jugadores que se han codeado. Valencia en el fútbol internacional fue capitán del Manchester durante 10 años. Lo de Edison Méndez en el fútbol de Holanda y actualmente en el fútbol mexicano, en el que sobresalen jugadores que están actuando en los equipos de la primera. Yo creo que sí ha experimentado el fútbol de Ecuador una evolución. Vamos evolucionando y ojalá sigan las satisfacciones brindándonos, que hubiera la tranquilidad a nivel dirigencial y que se trabaje mancomunadamente para que el fútbol ecuatoriano tenga buena participación, repercuta a nivel internacional, igual que permita que el aficionado, que el hincha retorne a las canchas, a los estadios, a los que lamentablemente les vemos vacíos. Es triste, y para el jugador con mayor razón llegar a un estadio, a una mole de cemento, ver que está vacío, que nadie le puede aplaudir. Creo que eso no le debe gustar a ningún jugador o un deportista, que necesite el cariño, el aplauso, el reconocimiento del aficionado. Y eso confío en que en el futuro se pueda dar. En mi criterio, creo que sí hemos experimentado un cambio, un adelanto. Hemos ya perdido el respeto a los considerados grandes en el fútbol sudamericano con los resultados que te doy y haber ganado a casi la mayoría de países. Así es, mi querido Edgar. Yo creo que ha evolucionado mucho los clubes, ya con su propia cancha de entrenamiento. Acuérdate, antes Aucas entrenaba en la Carolina. Ya, acuérdate en la época de Ordoiza, etcétera, etcétera. Que eso ya será tema de otro programa. Edgar, qué gusto tenerte aquí. Así es la vida. Tú me entrevistabas, ahora yo te estoy entrevistando a ti en este programa. Espero vamos a tener varios programas para poder desarrollar este tema con varios compañeros. Me estaba olvidando de Juanito Ruales también, pues lo podemos traer para este programa
para analizar todos esos puntos y recordar es vivir. Y ese es el lema de este programa, recordar es vivir. Y que la gente se entere de todo el desarrollo. Un gusto. Así, Eddie, sí, en realidad me has permitido también mover las neuronas para poder conversar. Hay muchas cosas. Creo que un espacio de televisión a veces es pequeño, reducido, pero queda mucha tinta en el tintero de esto. Bastante. Solamente para no perderme, me acordaba de una anécdota. Había un dirigente del equipo del Nacional, el contraalmirante Napoleón Cabezas Montalvo. Yo había dado un informe que venía a dirigir el equipo del Nacional, el técnico Resquín, Oscar Resquín. Argentino. Sí, argentino. Y a mí me pasaron el dato de Colombia. Entonces él estaba dirigiendo en Colombia y le habían contratado para que venga al fútbol de Ecuador. Y me dijeron, mira, va Oscar Resquín a dirigir al Nacional de Quito. Él va a ser el próximo técnico. Bien. Yo en el programa que mantenía en la radio di la información. Viene para dirigir al Nacional el argentino Oscar Resquín. Di la noticia. Pero a poco rato recibí una llamada telefónica y me dice un ratito, ¿sabe que le hablo a nombre del contraalmirante Napoleón Cabezas Montalvo? Me dice que tiene que presentarse en el Ministerio de Defensa, en la Armada, porque quiere investigarle. ¿Cómo usted se permite dar la noticia de que viene el técnico Resquín para dirigir en el Nacional? Que ese es un secreto, que no se podía haber dado promoción, que el único llamado para dar esa noticia era el contraalmirante Napoleón Cabezas Montalvo. Y que tiene que usted venir acá, inmediatamente le vamos a mandar a traer, porque no puede haberse adelantado a dar esa información. ¿Pero qué tiene que ver? Yo en primer lugar no tengo ninguna relación con el Nacional. Segundo, el señor contraalmirante Napoleón Cabezas Montalvo es ni mi amigo, me conocerá. En segundo lugar, yo no le he querido restar presencia ni autoridad de él. Yo di una noticia periodística, pero me admira que me haga esta amenaza diciendo que me va a meter preso, porque el único que podía darle esa noticia en el Ecuador de que llega Resquín era él. Perdóneme, le digo, yo no puedo aceptar, ni tampoco voy a aceptar que vengan a llevarme preso porque no he cometido nada. De una información periodística. Ahora que la fuente me la dieron en Colombia y que no le permitía creo que preparaba una rueda de prensa para dar esa noticia. Esa es una de las anécdotas que sí, me acordé de golpe en este instante. De esas hay. 72. Sí, no sé, eso ha pasado. Y de grandes... Mi querido Edgar, un abrazo a la distancia. Como ven, señores, estamos haciendo esta videollamada por las circunstancias de la pandemia que estamos pasando, pero, cónchale, este programa en vivo tenemos que repetir. No, cualquier rato, Eddie, y me vas a dar la oportunidad inclusive para prepararme, porque, mira, ahorita estamos hablando así de lo que me viene a la mente, me estoy acordando, pero ya un poquito habrá que graficarlo, habrá que recordarlo con notitas, y creo que me place que hayas iniciado este programa, que tenga mucha duración, tú eres un elemento muy capacitado, estás haciendo lo que te gusta, el asunto del periodismo ahora, fuiste un gran jugador, vienes o desciendes de familia de deportistas. Yo siempre recordaré a tu señor padre, no por lanzarte flores, no así es a mí el objeto, ¿no? Pero yo creo que Eduardo Boves le hizo mucho bien al fútbol ecuatoriano. Le sirvió como periodista, como jugador, como arquero, como entrenador. ¿Qué más dice Eduardo? Formador. Árbitro. Fue árbitro también. Fue también árbitro. Formador de juventudes, bueno, creo que lo más completo. Qué lástima que no tengamos de esa calidad actualmente acá en Ecuador. Te felicito, sigue adelante y siempre estoy a tu orden. Muchas gracias, Edgar. Un abrazo enorme a la distancia. Y a ustedes, señores, por favor, suscribirse en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima. Ya vamos a tener otra sorpresa también. Gracias.
Una producción más de G Sports, Generación Deportiva Periodística.